Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzgan, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Ayer fue el Día del Padre. Seguramente han pasado un día muy bonito al lado de la familia, de los que se pueden, por supuesto, por el distanciamiento social, por la inamovilidad que ayer el gobierno decretó, y siempre rezamos por los papitos, ¿no? Por todos ellos quienes están al lado de sus familias, por aquellos que partieron, otros que están muy delicados. Y hoy, lunes, como todos los días, seguimos rezando por el fin de esta pandemia, por el cese de esta pandemia, porque para Dios nada es imposible, porque Él es el Señor de cielo y tierra, porque nada vencerá, porque ayer en el Evangelio Jesús nos decía que cobardes son, hombres de poca fe. Y es que por más que se encrespen las aguas y los problemas y las dificultades sean bastante grandes o largas, Jesús nos enseña a mantener una estabilidad emocional, de tranquilidad, de sosiego. Vino la reprimenda hacia sus discípulos justamente por dejarse llevar por la dificultad y más no guardar esa serenidad con la cual Él quiere imprimir a sus discípulos, porque ante cualquier problema no podemos desesperarnos. Tenemos que tranquilizarnos y las cosas con Dios al lado saldrán bien. Y también seguimos pidiendo por los enfermos de COVID, gravemente enfermos que están en camas UCI, están en hospitales, en recuperación, las secuelas, en sus hogares. Muchos de ellos por el COVID que no pueden trabajar también, ¿no? Es decir, hay tantas circunstancias de las cuales pedimos y rogamos por estos enfermitos. Y también por los que ya partieron a la casa del Padre, ¿no? 190,000 me parece fallecidos. Que el Señor los tenga en su eterna gloria. Por el perdón de sus pecados, pero también por la fortaleza de sus seres queridos, por esa tranquilidad que necesitan en este momento y por la esperanza. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio donde Jesús nos muestra: no juzguen y no serán juzgados. Con la misma medida que midamos, nosotros también seremos medidos. Pues acostumbramos normalmente a juzgar, ¿sí? A juzgar. Nos creemos jueces de los demás. Nos gusta apuntar. Apuntamos con el dedo, señalando cierta culpabilidad en el otro y juzgándolo por su condición, por lo que ha cometido, etc. Lo que Jesús quiere es que haya en sus discípulos y en nosotros la necesidad de tener buenas relaciones entre hermanos, entre personas. Y esto es posible cuando no nos juzgamos unos a otros. ¿Quién es juez de su hermano? Nadie, solo Dios. ¿Quién se puede atrever a emitir un juicio? Nadie, solo Dios. Y es que a Dios le pertenece esa atribución, diríamos así, jurídica celestial, porque Él es el juez que imparte esa justicia a todos sus hijos. El día final
vendrá, dice, a juzgar a vivos y muertos. Juzgar. El juez juzga. Y vendrá a juzgar a vivos y muertos, nos dará a cada cual lo que nos corresponde según nuestra condición. Pero mientras estamos aquí, Jesús nos dice, tengan buenas relaciones unos a los otros. Unas relaciones humanas que no se dañen, que poco a poco pueden hacer ustedes una vida llevadera, más allá de prejuicios, de peleas, que no se haga una vida insoportable, la vida de las personas, la vida en la familia. Porque esa vida insoportable nos lleva a tener discusiones, peleas, pleitos, dimes y diretes, ahí vienen ya los juicios. Es decir, inmediatamente perdemos los papeles y nos creemos jueces uno del otro. Por eso cuando una persona se erige en juez de la vida de los demás y se toma el tiempo de dictar sentencia considerando que tiene supuestamente el conocimiento suficiente para condenar a los demás, lo que realmente quiere es quitarle el puesto a Dios. Nadie puede quitarle el puesto a Dios. Nosotros creemos que por saber algo de la otra persona ya somos jueces. Ya podemos lapidarlos, ya podemos enterrarlos, ya podemos condicionarlos, ya los tenemos en nuestras manos. No, eso le compete a Dios. A nosotros no. Porque la advertencia está hecha en la segunda parte. Porque con la misma vara que midas serás medido o seremos medidos. Seamos jueces de los demás, sentenciemos, condenemos. Pues no esperemos misericordia de Dios, porque igual nos sentenciará y nos condenará. Si Dios, siendo Dios, no juzgó ni al más pecador, ni al ladrón que estaba al lado crucificado, sabiendo que era un criminal, un malhechor, pagando la culpa de sus crímenes en la cruz, sin embargo Dios lo perdona, no lo juzga. ¿Cómo Dios perdona a la mujer pecadora? Es una pecadora, ante los demás está juzgada como pecadora, adúltera, apedreada. Pero Jesús no utiliza el juicio para condenarla, sino para liberarla, para devolverle lo que ha perdido ante los ojos de la sociedad, el perdón de Dios y la dignidad. En ningún momento Jesús condena, inclusive hasta en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Implica el amor de Dios que no se basa justamente en criterios tan humanos como los nuestros, que podríamos buscar venganza, que podríamos buscar revancha, que podríamos buscar cómo hundir a la otra persona ya que nos hundió. No, Jesús simplemente dice perdónalos. Ni ahí Jesús se pone como juez. El juez tiene que dictar una sentencia al final de nuestros días. Siempre la sentencia de Dios, una sentencia que justifique, sentencia que nos salve, no que nos condene. El que se condena solo, dice, no porque Dios lo condene, sino porque en su vida nunca ha aceptado a Dios como Señor y Salvador, porque nunca ha reconocido en Jesús como el Hijo de Dios. Pues hoy día Jesús advierte entonces que la misma medida que nosotros utilicemos con los demás, con el prójimo, con los que están al lado nuestro, esa misma medida la utilizará Dios con nosotros. Por lo tanto, el sentirse jueces de los hermanos implica tener cierto poder de manipulación, nunca de redención. Podemos manejar antojadizamente a la otra persona según nuestros caprichos y quereres. Pero Dios nos dice no. La vida del prójimo es una vida personal que a nadie le compete. ¿Que podemos aconsejar? Sí. ¿Que podemos juzgar? No. Solo ante Dios podrá rendir cuentas. Pero no nos fijemos en la vida del otro. Y no andemos tampoco propagando cosas que no son.
A veces vemos ciertas cosas y ya las transformamos en otras que nunca son, pero que en realidad lo único que hacen es perjudicar a la otra persona en su honra, en su dignidad, en su apellido. Y está llena de mentiras a veces, de falsedades. Nos ganan los errores de pensamiento. Entonces, Jesús nos dice, con la misma vara que mides serás medida. Pues arriba no tendrá contemplación Dios y aquí abajo no la hemos tenido por los que nos rodean, por el prójimo. En tanto que dejemos que Jesús, que Dios, sí, Él tiene la última palabra. Asimismo, si no somos capaces de superar el deseo de juzgar a los demás, Jesús invita a juzgarnos a nosotros mismos, a chancarnos el pecho y decir qué tan pecadores somos. Pues Él es el único que nos conoce en profundidad y nosotros a nosotros mismos también. Tenemos el criterio para opinar. Somos nosotros mismos. Por eso cuando Jesús utiliza la paja y la viga, es un fuerte llamado a nuestra conciencia para no caer ante la inclinación de juzgar a los demás. A veces el hermano o la hermana, el prójimo, ha pecado de algo pequeño y nosotros nos damos cuenta que llevamos una vida peor que la de ellos y nos atrevemos a juzgar. Pues sí, Jesús nos invita a juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás, ya que por pensar que conocemos el bien y el mal, muchas veces terminamos cayendo en la hipocresía. Qué duro es esto. Entonces, mirémonos primero a nosotros mismos. Posiblemente nuestra falta sea más grande que la del prójimo, ¿no? Y no nos fijemos en los demás. Fijémonos en nosotros mismos, seamos autocríticos con nosotros mismos. Pero si vemos la vida del otro sin ver primero la nuestra, Jesús nos dice, fíjate primero en el tronco. Tal vez tenemos un tronco algo más fuerte, algo más grande, del cual sí debemos arrepentirnos frente a los otros que tal vez casi no tienen nada. Sin embargo, nosotros hacemos leña del árbol caído. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.